Esta norma se denomina recuperar residuos sólidos según procedimiento de aprovechamiento y normativa ambiental. El número de la norma es 2-2020-1081. Por favor, grábense los dos últimos números, que es 81. Esta norma específicamente recupera los residuos sólidos. Este es después de que yo recolecto. Cuando yo hago la recolección, yo luego hago la recuperación. Esa recuperación nos vamos a identificar en dos actividades claves. Cómo yo alisto el material para recuperar y cómo yo hago el aforamiento, o sea, el peso y la clasificación de cada uno de ellos. Entonces, cuando yo voy a listar el material, yo comienzo a clasificarlo, hago la selección del material, hago la separación del material de acuerdo con la norma. Ejemplo, si es vidrio, si es metal, si es plástico, si es cartón, etcétera. Lo organizo con el objetivo de tenerlo muy bien identificado, lo amarro, lo describo, lo denomino, lo marco, uso las herramientas adecuadas en las cuales yo pueda utilizar para hacer el alistamiento del material y traslado la carga para, en el buen sentido, llevarlo al punto siguiente, que es donde se pesa el producto una vez ya seleccionado, en este caso el residuo, es decir, el cartón, el papel periódico, el archivo, el vidrio, etcétera. Luego, cuando yo lo tengo al lado del punto, en el buen sentido de la expresión del peso, lo voy a forar. ¿Cómo hago yo? Entonces, lo coloco en la balanza para pesarlo, ¿ya? Luego dijo, lo denomino o lo marco de acuerdo con el tipo de producto, si es cartón, si es vidrio, si es plástico, etcétera, etcétera. Y hago con eso una relación para entregárselo al punto de recolección, que en este caso es la bodega donde ustedes están. Entonces, en la bodega que ustedes están, ustedes entregan ese producto debidamente pesado y rotulado, y ellos inmediatamente a ustedes les deben de generar un documento de recibo diciendo el nombre de ustedes y el tipo de material que ustedes han, en el buen sentido de la expresión, clasificado y recuperado, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y lógicamente las unidades de medida. Normalmente lo que lo manejamos nosotros aquí en nuestros medios son kilogramos. Entonces, esto es la actividad que nosotros hacemos desde el punto de vista de recuperar los residuos sólidos, ¿ya? Adicionalmente, en el momento de la evaluación que se hace en el sitio de su bodega, ¿cierto? Vamos a mirar qué tipo de riesgos manejan ustedes y ustedes cómo, en el buen sentido de la expresión, lo sortean. Es decir, cómo colocan la carga con el fin de que no vaya a haber un derrame o que haya un incidente o que haya, por ejemplo, la quiebra del material recuperado como el vidrio. ¿Ya? En gestión y seguridad y salud del trabajo, ¿qué elementos de protección personal yo utilizo? Importante, el día que hagamos las evaluaciones de desempeño, conocimiento y producto, ustedes deben de tener los elementos de seguridad personal y uno comienza a mirar qué movimientos hacen para hacer la recuperación de cada uno de esos materiales. La parte de la gestión ambiental, es decir, cómo manejan los residuos que no están conforme en la parte de recuperación, qué se hace con ellos. La parte de la información, qué registro de operación llevan ustedes o llevan su asociación o su fundación cuando ustedes entregan ese producto debidamente recuperado, marcado y pesado. Y cómo ustedes dejan, en el buen sentido de la expresión, el área de trabajo, ya que debe quedar totalmente organizada. Entonces, esas son las actividades que se hacen en el sitio de la bodega cuando ustedes van a entregar el material una vez recuperado, clasificado, pesado a su fundación. Esa es la parte básica del desempeño. ¿Qué se va a evaluar desde el punto de vista del conocimiento? Ustedes, este tipo de evaluación es una entrevista semiestructurada. Yo dialogo con cada uno de ustedes y les pregunto a ustedes cómo recuperan el producto, cómo lo pesan, cómo lo organizan, cómo lo amarran y ustedes me van respondiendo y con base en eso, esa es la prueba de conocimiento. A su vez que están haciendo esa técnica y esa forma de trabajar, de hacer su actividad, les estoy evaluando el desempeño de una forma directa. Entonces, ¿qué miro? ¿Cómo clasifican ustedes el material?
cartón, papel, archivo, plástico, metal, vidrio, etcétera. ¿Cómo ustedes hacen el embalaje de esa carga? ¿Cómo lo organizan? ¿En qué lo meten? ¿En qué forma lo amarran? Etcétera, etcétera. ¿Cómo colocan la disposición de la carga? Es decir, cómo lo unen para poder llegar a un momento de medición, que es el paso siguiente. La medición es el peso, donde ustedes colocan en la balanza y ahí se hace el peso del material que ustedes están entregando en la bodega, que es el punto de recolección. ¿Qué es ese desempeño directo? El de producto es el documento en el cual la fundación o la asociación le entrega a usted con su nombre la clasificación del producto y el peso de cada uno de ellos. Tantos kilos de cartón, tantos kilos de vidrio, tantos kilos de metal, tantos kilos de archivo, tantos kilos de plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente el material etiquetado, es decir, pues cómo lo van colocando en cada una de sus partes. ¿Cómo se le domina este? Cartón. ¿Cómo se le domina este? Vidrio. ¿Cómo se le domina este? Plástico. Entonces se va a tener un material debidamente etiquetado. Esta actividad se complementa con la inicialmente, que era la recolección. Aquí estamos recuperando. Es decir, es la continuación de la evaluación inicial que se hizo de cómo ustedes recolectan, ahora ustedes cómo recuperan. Y aquí la recuperación es la clasificación, la denominación, el peso y la entrega a la bodega para que ellos le generen un documento de recibo con su nombre, tipo de material y el peso de cada uno de ellos. En la parte de evidencias de conocimiento, específicamente, ¿qué se va a mirar? Y se va a hablar con ustedes. Si conocen, digamos, la normativa ambiental, qué es un cartón, qué es un plástico, qué es un archivo, qué es un metal, ¿ya? ¿Qué elementos de protección personal ustedes utilizan? Es fundamental este punto. El día de la actividad deben de tener todos, digamos, los elementos de protección como uno los ve en el diario vivir de ustedes, que es lo que hacen permanentemente. Y lógicamente las unidades de medida, que ustedes sepan que entregaron tantos kilos, como unidad de medida kilos, kilogramos de tal cartón, de archivo, de metal, etcétera. Entonces, básicamente esto lo vamos a hacer en la bodega, o sea, o el sitio de acopio de estos materiales. Esta es específicamente la explicación de la norma. Repito, recuperar residuos sólidos. El primero, recolectar y luego recuperar. Recuperar la clasificación de cada uno de ellos, cómo ustedes lo denominan, cómo lo organizan, cómo lo amarran, cómo lo pesan, cómo lo entregan y qué le entregan a ustedes una vez hayan hecho el depósito de ese producto. Entonces, básicamente, esta es la explicación de la norma. Es una norma muy sencilla, es una forma simple de poder certificarla a ustedes en esta otra norma, que es la número 81, que es recuperar residuos sólidos. Importante, las personas que no vayan a continuar en este proceso, es importante que ustedes manifiesten que se van a retirar para unos entregarles un documento y ustedes ese documento lo diligencian para hacerles el retiro voluntario y evitar que la plataforma y el SENA, al no hacer ese retiro voluntario, lo sancionen ustedes 6 meses por fuera de procesos de evaluación de competencia laboral. Bueno, esta es la explicación